Bueno, bienvenidos. Bienvenidos a la unidad temática número 7, la última de nuestro programa y la cual denominamos Instrumentos de Planificación y Gestión. Posiblemente durante la carrera este sea como la primera aproximación que tienen desde una mirada teórico-práctica a estas herramientas. De acuerdo al programa, nosotros tenemos 7 unidades temáticas. Esta sería la última. Hay 4 unidades que se dieron en el primer cuatrimestre y estuvieron relacionadas con la fase de diagnóstico. Dentro del proceso de planificación tenemos una fase de diagnóstico y una fase de propuesta que contempla la implementación. Y es hacia ese punto hacia donde se dirige esta unidad temática. En la fase de diagnóstico nosotros analizamos, indagamos problemáticas, conocemos el territorio y en la fase de propuesta formulamos intervenciones y también pensamos o diseñamos cómo las vamos a implementar. Y es a través de los instrumentos que podemos llegar a implementarlas. Los instrumentos son nuestras herramientas. Algo que quiero dejarles a todos bien en claro es que cada unidad temática tiene temas que están explicitados en el programa analítico de la materia. En el caso de la unidad temática 7, los temas que la componen son el ordenamiento del territorio, la gestión, la participación, los convenios urbanísticos, la redistribución de costos y beneficios, los planes urbanos, los comunales, temáticos y estratégicos. En cada una de las unidades temáticas están explicitados en el programa de la materia los temas que la componen. Y esos son los temas hacia donde se tienen que dirigir cuando ustedes estudian para el final. Entre los videos que están colgados en el campus por cada unidad temática y las bibliografías de cada una de ellas, se pueden dar una idea un poco más completa de qué tratan estos diversos temas de las unidades. Esta unidad temática la estamos produciendo en el año 2023 y particularmente tiene una relación de mucha reciprocidad entre lo que cuenta la bibliografía de la unidad temática 7 y lo que vamos a compartir en este PowerPoint. La bibliografía amplía lo que nosotros proponemos difundir en este PowerPoint. Entonces hay una reciprocidad muy directa. Quizá en otras unidades ustedes encuentran que la bibliografía complementa los temas del programa con un video. Pero en este caso los dos van de la mano. Igualmente es necesario que se vea el video y que se lea la bibliografía en todos los casos, ¿sí? Bien. Vamos a iniciar en nuestro tema de instrumentos. Los instrumentos son las herramientas. Son aquellos herramientas, vamos a repetir mucho la palabra instrumentos y herramientas en esta teórica, pero es como ese elemento que nos permite llevar a cabo la acción. ¿Sí? Y en las bibliografías, en líneas generales, se puede encontrar que muchas veces están disociados los instrumentos de planificación y disociados de los instrumentos de gestión. Muchas veces no están disociados, sino que están como demasiado próximos o vinculados. Entonces se confunde uno con qué instrumentos pertenecen a la planificación y qué instrumentos pertenecen a la gestión. Esto sucede porque en la actualidad la planificación y la gestión están mucho más próximas y trabajan en conjunto. Si nosotros queremos distinguir cuáles son los instrumentos que pueden atribuirse a la planificación urbana, podemos pensar que son todos aquellos instrumentos que están pensados para concretar o delinear un modelo deseado de territorio. Entonces, los más genéricos que podemos encontrar son los planes de todo tipo, más adelante los vamos a ver. Las clasificaciones de áreas de desarrollo prioritario en un territorio, como es el caso de la Ciudad de Buenos Aires, en el polígono del área sur, o aquellas zonas de gestión especial. A su vez, ¿cómo podemos... tengo una mosquita por acá que me está molestando, perdón.
¿Cómo hacemos para que estas situaciones herramientales de la planificación se den la mano o se vinculen con la gestión? Porque al fin y al cabo la gestión es la que implementa la planificación. Bueno, tenemos procesos administrativos que se enmarcan dentro de un marco jurídico y que podemos asociarlos a los códigos de ordenamiento y de uso del suelo, leyes de uso del suelo, los proyectos urbanos o iniciativas o intervenciones que tengan que ver con el desarrollo urbano. Entonces, podemos planificar, podemos gestionar. La planificación puede estar asociada a todas aquellas intervenciones que no tienen que ver con la cotidianidad, las operaciones cotidianas y ordinarias dentro del territorio. Pero sí o sí tiene que haber un vínculo entre ellos, entre la planificación y entre la gestión. Otra situación importante a tener en cuenta es que la contextualización del periodo histórico en donde estemos interviniendo o estemos realizando una investigación o estemos analizando, importa mucho, porque dependiendo del periodo histórico, los instrumentos han respondido de distintas formas. El texto anterior que estaba asignado a la unidad temática 7 se llamaba Gestión Estratégica de la Tierra y justamente hacía una focalización en aquellos instrumentos que empezaban a emerger desde la década de los 80 con la planificación estratégica. Entonces, cómo desde la planificación con aquellos planes estratégicos se hacía una bajada de línea hacia aquellos instrumentos de ordenamiento territorial. En la actualidad, también tenemos algunos condicionantes globales que nos ayudan a unar esfuerzos a escala global para definir ciertas metas. Podemos llamarlos consensos globales del siglo XXI y están reflejados en la nueva agenda urbana y en los objetivos de desarrollo sostenible que plantea. Nuestra métier de planificación se puede enmarcar sin rigideces, dentro del objetivo de desarrollo sostenible número 11. Pero igualmente podríamos estar relacionados a otros objetivos. Lo que le vamos a presentar en este PowerPoint y como una primera aproximación a los instrumentos es una doble clasificación que les proponemos para que los puedan comenzar a reconocer. Una clasificación está relacionada con un campo temático y otra clasificación está relacionada con un campo conceptual. Y una premisa principal que tomamos es que la planificación es una política pública que fija lineamientos generales que orientan el accionar sobre los territorios. Y vinculándonos a los consensos globales de la nueva agenda urbana, vamos a propender a alcanzar el desarrollo sostenible. Esto quizás es una buena definición o un buen punto de partida para comenzar a hablar de qué entendemos por planificación, porque es una pregunta bastante difícil de responder. Si a ustedes les preguntan, ¿qué es la planificación urbana? Bueno, acá tienen una primera instancia para definir. Les voy a mostrar tres fotos en dos ciudades distintas, pero que han cursado procesos de transformación urbana. Y esos procesos de transformación urbana han sido llevados a cabo justamente por instrumentos urbanísticos. Clasifiqué acá tres periodos históricos que responden a modelos de desarrollo diferentes. Un modelo desarrollista, un neoliberal y un neodesarrollista. El neodesarrollista podemos decir que alcanza hasta el año 2015, arañando el 2020, y el modelo el neodesarrollista y el desarrollista podemos decir que dependiendo del país inicia a mediados del siglo pasado. Si miramos las ciudades de mediados del siglo pasado, esta es la ciudad de New York, pero vamos a ver que se replica en diferentes casos del mundo. Podemos observar que dentro de la ciudad gravitaban distintos usos y podríamos intuir que mirando todas las espinas de los puertos en donde se asociaban lugares de acopio de mercancías relacionados con la producción industrial que salían
en circuitos de distribución fluvial estaban muy próximos al área central de la ciudad y a uno de los puntos en donde el mercado del suelo tenía los valores más altos. Acá estamos en la ciudad de Nueva York, en el Upper Manhattan, en el área norte de Manhattan. En la época neoliberal, en la época del desarrollista podemos decir que había un ejercicio de planificación tradicional llevado a cabo por el Estado. El Estado pensaba, actuaba y financiaba sus actuaciones y manejaba largos plazos. La época neoliberal, la posición del Estado cambia radicalmente porque afronta un proceso de globalización y también un proceso de modificación de producción de excedentes, que no estaba sostenido exclusivamente por la producción industrial, sino que la industria financiera comenzaba a producir cierto tipo de excedentes muy relevantes a escala global. Las industrias se relocalizan, salen de las áreas centrales de la ciudad y esto se ve reflejado en las costaneras de estas grandes ciudades, cambian su fisonomía notablemente. Es como que se limpian un poco de todos los toques que tenían de acopio de industrias. Y nacen los grandes proyectos urbanos en donde albergaban un skyline de rascacielos en donde el uso de la industria terciaria era muy relevante para darle contenido programático a estos rascacielos. Grandes oficinas, corporaciones, compañías de seguros, estudios profesionales, le daban un alto contenido. En la época neodesarrollista, esa situación se ve revertida. En este caso, en el caso de la ciudad de Nueva York, también hay un suceso histórico, que es la caída de las Twin Towers, que provoca también un cambio de fisionomía notable. O sea que podemos decir que a los cambios que se dieron por situaciones coyunturales de los modelos de desarrollo llevados a cabo por instrumentos, se le suma un cambio inesperado en un marco contextual histórico. No obstante ello, la ciudad se sigue transformando y los usos que eran exclusivos para los servicios terciarios de la industria de los negocios, de las corporaciones, de los profesionales, se ven acompañados por usos residenciales y por una alta valoración del espacio público. Y el espacio público reflejado en su máxima expresión, en donde el paisaje urbano de la vegetación vuelve a hacerse presente. Esto sucedió en la ciudad de Nueva York. Solamente les voy a presentar la ciudad de Nueva York y la ciudad de Buenos Aires. Pero si ustedes van a Londres, con el Autoplan de Londres, van a verlo reflejado. Si van a la Barcelona Olímpica, también lo van a ver reflejado. Si van a la Ría de Bilbao, este mismo proceso se va a ver reflejado. Si van a París, también lo van a ver reflejado en la Ricoche. O sea que todas las ciudades han transitado en el último periodo, en las últimas 2 décadas del siglo pasado, este tipo de transformación. Puerto Madero sucede algo similar con el área portuaria de Puerto Norte, queda en obsolescencia, se desactivan el acopio y la distribución industrial en ese punto de la ciudad y queda un área obsoleta. Entonces se decide renovar ese sector de la ciudad a través de un proyecto urbano integral. Un proyecto urbano, vamos a llamarlo. Se revaloriza el patrimonio antiguo portuario y es el puntapié inicial de la transformación, que son los doques ladrilleros de los diques de Puerto Madero. Y luego se establece un área de intervención, que es el sector que está enfrente a los doques, en los cuales se va a intervenir a través de la figura de un proyecto urbano, el cual hubo que apoyarlo con situaciones de gestión para que se permita las operaciones administrativas que posiblemente hasta ese momento la Ciudad de Buenos Aires no tenía capacidades instaladas para llevarlas a cabo en su municipalidad. A través de la conformación de una corporación se puede facilitar y con mayor celeridad todo el proceso administrativo que permitió la concreción de los nuevos edificios de Puerto Madero.
Bien, entonces vemos que las ciudades cambian por situaciones que tienen que ver con su modelo de desarrollo, por el rol que adquiere el Estado, por los sucesos históricos, pueden ser imprevistos también en algún momento de los modelos de desarrollo. Y ahora vamos a adentrarnos en los instrumentos que han permitido estas transformaciones. Y vamos a empezar a dilucidar cómo se compone el primer campo de clasificación, que es el campo temático. Este campo lo pensamos para dar respuesta a 3 preguntas. Para saber qué asuntos consideraban los instrumentos, qué asuntos atienden, qué alcances escalares poseen en su aplicación, porque nosotros podemos operar a escala global, a escala regional, a escala local, a escala de sector o a escala de parcela. O sea, son muy diversas las escalas. ¿Y qué contenidos los materializan? Y siempre recordar, tanto en este campo de clasificación temática como en el conceptual, que todos los instrumentos para su aplicación requieren de un respaldo jurídico-administrativo, tanto para probarlos en su formulación, cuando yo quiero pensar un nuevo instrumento, diseñarlo, lo tengo que aprobar mediante un proceso jurídico-administrativo y luego tengo que aprobar su implementación. Y saber que todos los instrumentos actúan en complementariedad y reciprocidad. Con uno solo de ellos no podría alcanzar el proceso de transformación que les mostré anteriormente de ninguna de estas 2 ciudades, sino que se necesita de varios instrumentos que converjan en un mismo territorio, que actúen en complementariedad y en reciprocidad para lograr la transformación. Y otro aspecto muy importante es que los instrumentos se revisan y se actualizan permanentemente, porque los contextos cambian, las necesidades cambian y muchas veces la planificación lo que tiene es que aspira a pensar futuros en un largo plazo. Pero dados los contextos de incertidumbre actuales, muchas veces esos largos plazos fueron modelados en un inicio de una manera y después nos damos cuenta que necesitamos ajustarlos. Bien, hay 6 campos temáticos que componen esta clasificación, que los vamos a ir viendo. Quizá voy a pasar un poco rápido por esta parte, pero también porque nos interesa que complementen esta difusión que les hacemos con el video con el tema de la bibliografía. Y ahí lo van a poder leer un poco más tranquilos. Tenemos instrumentos de planificación, de desarrollo urbano, normativos, económicos, de participación y de monitoreo y control. Los instrumentos de planificación. Acá nosotros en cada una de las filminas le pusimos 2 burbujas. Una burbuja refiere a qué hace. Y otra burbuja refiere a cuál es el instrumento en sí, cómo se llama el instrumento. Estos instrumentos formulan directrices con horizontes comunes. Pueden pecar de ser muy genéricos en sus enunciados, pero justamente es para fijar horizontes comunes. ¿Cuáles son los instrumentos que componen este campo? Los planes, en todos sus rangos, ¿sí? Los lineamientos que plantean estos planes, dependiendo de la escala del plan, pueden ser multiescalares. Si es un plan que abarca una escala nacional, por supuesto que va a ser multiescalar. Si es un plan provincial, también podría ser multiescalar. Si es un plan municipal, quizá puede tener algunos aspectos multiescalares y otros que tienen que ver con lo local. Y también, aparte de ser multiescalares, son multidimensionales. Al ser generales, tienen una mirada amplia y ven diferentes campos temáticos. El campo del hábitat, del transporte, del medio ambiente, del espacio público, de la capacidad institucional, de la participación, del desarrollo social. Entonces, son complejos, son instrumentos complejos, pero los necesitamos y en líneas generales pueden ser los paraguas debajo de cuales se ponen el resto de los instrumentos. Entonces, dada esta característica, proponen los rasgos principales de la ciudad de los territorios. El plan contempla una propuesta de instrumentación, la cual la explicita en sus enunciados, puede determinar
qué instrumentos necesita para llevarse a cabo y los puede enunciar en el propio documento, y eso es de muchísima utilidad. El plan urbano ambiental, que es el plan de la Ciudad de Buenos Aires, así lo hace. Articula también con las disposiciones y consideraciones de los consensos globales que nombramos antes, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, y también posee este espectro escalar amplio, ¿sí?, que mencioné en el principio de esta filmina, para ver que todas las filminas tienen una clasificación de instrumentos tradicionales y nuevos instrumentos. Cuando hablamos de instrumentos tradicionales podemos referirnos a un contexto de modelo desarrollista en donde la planificación era tecnocrática o tradicional y en donde el rol del Estado era muy importante, en el sentido de que el Estado era el que tomaba las decisiones, fijaba los horizontes, los objetivos y financiaba sus proyectos, ¿sí? Dentro de esta clasificación temporal se encuentran los planes directores más clásicos. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires tenemos el Plan Director de 1938 de Le Corbusier o el Plan Director de 1958. E iniciando el modelo neoliberal, la planificación cambia su modalidad. Pasa de ser tradicional a tecnocrática y con una presencia pública muy importante y dominante, a ser una planificación estratégica en donde lo público y lo privado se fusionan para gestionar la ciudad en forma mixta. Y ahí comienzan a emerger otros nuevos instrumentos con otro tipo de caracteres, ¿sí? Ahora, esta clasificación que hacemos en todas las filminas no descarta que los instrumentos tradicionales no sean operativos en la actualidad y no brinden soporte, sino que ambos clasificaciones temporales se complementan y actúan en complementariedad. Los instrumentos de desarrollo, si nos preguntamos qué hacen, establecen precisiones para la ejecución. Son mucho más precisos, son ejecutorios. Y si tenemos que decir, bueno, ¿cuáles son estos instrumentos? ¿Cómo se llaman? Podemos hablar de programas o proyectos. Programas de diferente índole. Programas de movilidad, programas habitacionales, programas de financiamiento. Puede haber variados programas de infraestructuras diversas y proyectos de todo tipo. Ahora, hay algo que siempre en este punto es bueno contemplar, que es el concepto de lo sectorial. Ya estemos hablando de programas o de proyectos, ambos se aplican desde un abordaje sectorial. Pero ese concepto sectorial tiene dos acepciones que se atribuyen a estos dos instrumentos, ya sea el programa o ya sea el proyecto. El programa es sectorial porque se ajusta a un campo temático determinado. Podemos hablar de servicios básicos de agua, infraestructura, de transporte público, de movilidad urbana y así etcétera. Pero asociados al territorio y al espacio, esos programas pueden ser multijurisdiccionales, pueden atravesar varios municipios, pueden abastecer una región. Pero cuando hablamos del concepto sectorial que se le atribuye al proyecto, estamos hablando de otra acepción. Estamos diciendo que el proyecto son intervenciones sectoriales porque los polígonos en donde actúan están delimitados, son un sector. Entonces, van a encontrar en varios documentos que esta doble acepción está explicada de esta manera, o a veces hasta se la da implícitamente por entendido. Pero cuando hablamos de un programa sectorial, sepan que es un programa temático específico, que se refiere a una temática específica, pero que en el espacio puede gravitar en diferentes jurisdicciones. Cuando hablamos de un proyecto, es sectorial porque tiene un polígono de actuación definido, ¿sí? El programa entonces tiene un alcance escalar intermedio, pudiendo ser multijurisdiccional, y el proyecto tiene un alcance escalar local.
Si hacemos este contrapunto de lo que son los instrumentos tradicionales o los nuevos referidos a los programas y los proyectos, es más común encontrar programas sectoriales de obra pública en los instrumentos tradicionales, sobre todo los relacionados a la infraestructura del transporte, a los polígonos habitacionales y a los grandes equipamientos de salud, grandes equipamientos educativos. Y si vamos a los nuevos instrumentos que ya de la época neoliberal en adelante transita el proceso de globalización, ya hablamos de proyectos urbanos que son intervenciones sectoriales delimitadas en un territorio. Proyectos urbanos integrales, en este último tiempo, que son aquellos proyectos que se han dirigido a intervenir con el mismo método del proyecto urbano de alto estándar en áreas informales, y tenemos también los programas de mejoramiento barrial, que surgieron en el siglo pasado en el modalidad tradicional o tecnocrática de la planificación, pero se sigue sosteniendo en la actualidad. Bien, instrumentos normativos, ¿qué hacen? Ordenan y regulan. ¿Y cómo los podemos encontrar? ¿Cómo se llaman? Pueden ser leyes de ordenamiento territorial, normativas sectoriales referidas a un tema específico, el transporte, ferrocarriles, infraestructuras, o también podemos encontrar los convenios urbanísticos. Algo que hay que saber que está muy relacionado a la materia legal es que los instrumentos normativos aplican la primera restricción al dominio sobre la propiedad privada, que son los indicadores urbanísticos. Cuando abro un código de planeamiento o un código urbanístico, voy a encontrar allí todos los indicadores que me modelan la morfología urbana máxima de cada parcela y me permiten usos. Y eso solamente es una potestad exclusiva del Estado. Lo hace el Estado. Y es algo muy condicionante porque por un lado fija estándares de valores del suelo y por otro lado restringe la propiedad privada del titular de ese suelo. Bien, el ordenamiento territorial, que son las leyes de uso del suelo, puede abarcar también diferentes escalas nacionales, regionales o provinciales. Y cuando hablamos de municipales pueden verse nombradas como ordenanzas. Si hablamos de normativas sectoriales, como de infraestructuras, de transporte o productivas, regulan las actividades sobre el territorio. Y el ordenamiento fija el foco para su aplicación en los núcleos urbanos, pero no por eso deja de regular o de ordenar los territorios circundantes rurales. Todo el territorio nacional está regulado y ordenado. Ahora, hay un punto a tener en cuenta, y esto pasa dentro de la ciudad y en varios sitios. Por más que nosotros tenemos regulado y ordenado todo el territorio, en algunas circunstancias y bajo ordenamiento podemos encontrar que hay espacios que no tienen definido los indicadores que se les van a atribuir. Entonces, son espacios que pueden nomenclarse como urbanización futura, áreas de renovación. Allí es donde se puede convenir o acordar entre particulares y el Estado algún proyecto específico. Ahora, hay un instrumento para llevar a cabo esa actuación y ese instrumento tiene un procedimiento prefijado, jurídico-administrativo también, para evitar ciertas discrecionalidades o falta de transparencia en los procesos. El instrumento se llama convenio urbanístico y es un instrumento en el cual se formalizan los acuerdos entre las jurisdicciones locales y distintos tipos de organismos, públicos o privados. Y pueden estar destinados a ser convenios de urbanización, de reconversión, de protección o de reforma urbana. Bien, si vamos a la comparativa que hacemos entre los instrumentos tradicionales y los nuevos, dentro de los tradicionales se encuentra el ordenamiento urbano, conocido como leyes de uso del suelo, el zoning, típico del paradigma de la ciudad densa, en donde se aglomeran en grandes fracciones de la ciudad situaciones de monouso, y estaba muy llevado a cabo y practicado por el movimiento moderno de los 100. Si vamos a la faceta de los nuevos instrumentos, podemos ver que el ordenamiento ya se empieza a perfeccionar, a
a figurar de forma mucho más precisa con códigos de planeamiento, con indicadores urbanísticos muchísimo más ajustados en los códigos de edificación y con procesos de habilitaciones de distintos usos también mucho más particularizados. Los instrumentos económicos, si pensamos en lo que hacen, facilitan la viabilidad, hacen posible algo. Uno de los recursos más difíciles de obtener para generar transformaciones urbanas es el recurso económico. El recurso técnico, tecnológico, del conocimiento, para la formulación, puede ser un recurso que es bastante alcanzable y abordable, pero cuando lo queremos implementar o llevar a cabo, el recurso económico es escaso. Y sobre todo si estamos hablando que en las ciudades o en los territorios nosotros planificamos y gestionamos. La captación de plusvalía básica que tiene un territorio la dedica a gestionar, a sostener las actividades ordinarias o cotidianas. Entonces, para la planificación, para lo que se quiera proponer e intervenir, que sale de las cuestiones ordinarias o cotidianas, se requieren de recursos económicos o financieros extra, que muchas veces hay que salirlos a buscar porque no existen en la disponibilidad de las jurisdicciones locales, sobre todo de las jurisdicciones locales. Entonces, un instrumento clásico por el cual se financia cualquier escala local, municipal, es el impuesto predial, es el impuesto clásico de captación de plusvalía. ¿Y qué es la captación de plusvalía? Si nosotros lo pensamos, es la retribución que recibe el Estado a través del privado por haber ejercido su potestad exclusiva de ordenamiento. Esto se entiende, que el privado no podría hacer lo que hace si el Estado no lo hubiese permitido por norma. ¿Sí? Y la finalidad de la captación de plusvalías es la de sostener las condiciones para el desarrollo, como también la capacidad de creación de fondos para el desarrollo urbano. Sostener es mantener la cotidianidad y crear fondos para el desarrollo pueden estar destinados a situaciones de financiamiento de una transformación o intervención. Bien, en los países en desarrollo se requiere de financiación de organismos multilaterales, nacionales o internacionales, justamente porque el recurso económico es escaso. Y los organismos multilaterales pueden y se dedican a financiar situaciones o intervenciones que cumplan con varias condiciones, con muchas condiciones, pero pueden financiar y sostener esas nuevas propuestas. Este punto está mucho más ampliado en la bibliografía, lo pueden consultar y está bien explicado para que todos lo puedan entender. Si hablamos de instrumentos tradicionales, perdón que me fui a otro, el Estado aporta el capital para desarrollar la obra pública, el recurso económico estaba puesto por el Estado y en la mayoría de los casos la financiación básica y los fondos estaban recaudados a través de los impuestos. Y el impuesto predial era el sistema básico de recaudación para la financiación municipal. Si vamos a los nuevos instrumentos, vamos a ver que el recurso económico es escaso y que por eso también la planificación estratégica emergió en la época neoliberal y permitió que la ciudad sea gestionada de forma mixta, en donde hay una asociación público-privada, justamente porque el privado en un inicio aportó el capital, que era lo que el sector público no poseía. Un instrumento que es característico de este siglo, se ha dado en otras ciudades en el siglo anterior, pero en este siglo en el continente latinoamericano se ha dado mucho en las grandes ciudades, son las operaciones urbanas interligadas. Eso también está empleado en la bibliografía. Bien, llegamos a los instrumentos de monitoreo y control, la última clasificación, el último campo de clasificación temática. Estos instrumentos
Contextualizan y fundamentan. Contextualizan para conocer y fundamentan para tomar decisiones, ¿sí? ¿Cómo los vemos reflejados? Los vemos reflejados a través de los indicadores urbanos. No son lo mismo que los indicadores urbanísticos. Eso es lo que figura en los códigos. Los indicadores urbanísticos es lo que figura en el código. Es lo que me permite construir o no con línea de frente interno hasta un plano de altura máximo permitido, ¿sí? Con retiros laterales o no. Pero el indicador urbano es otro elemento, es un elemento que permite medir de forma compleja, cuali y cuantitativamente, una realidad urbana, algo en el territorio, ¿sí? Ese instrumento de medición puede ayudarnos a dar seguimiento y a producir información continua sobre el territorio. Muchas veces los indicadores urbanos se toman para producir información continua, para analizarla en un plazo de tiempo relativamente extenso, porque es ahí donde se ven las tendencias, los saltos o las variaciones. La incorporación de estos indicadores se dio en la década de los 80 y gracias a esto se amplió el panorama de la información sobre las ciudades. A través de mediciones complejas, vuelvo a recalcar, cualitativas y cuantitativas. Los indicadores urbanos dan soporte al seguimiento de intervenciones, miden sus alcances, como también son insumo para la elaboración de modelos territoriales que construyan índices, guías del estado actual en referencia a un valor óptimo. Esto también lo hizo la de la Ciudad de Buenos Aires. Pueden googlear en internet el modelo territorial de la Ciudad de Buenos Aires y van a ver cómo se trabajaron los indicadores. El monitoreo y control puede estar asociado en mucha bibliografía a la dimensión ambiental, que es como emerge en la década del 70 del siglo pasado. Pero en la actualidad comienza a tener muchísimas interseccionalidades, género, migración, diversidad cultural y todos los otros temas clásicos que podamos querer cruzar con una medición. Hábitat, empleo, población, caracterización demográfica, lo que queramos. Bien, ¿por qué monitoreamos? Monitoreamos porque nos permite ser reflexivos, nos permite aplicar un análisis y tener fundamento para ese análisis, y también porque la información sostiene y aumenta la toma de decisión. Eso es muy importante. Dentro de los instrumentos tradicionales se pueden encontrar los observatorios urbanos que surgieron en 1965 en Estados Unidos y surgen porque detectan desvinculación entre los temas que estudiaban en los ámbitos académicos con los temas de gestión. En la academia se detectaba una cosa y la gestión hacía otra. Luego avanzaron hacia la consolidación de una agencia de protección ambiental en Estados Unidos con alcance federal y otras naciones también han hecho lo propio. En la actualidad, con los nuevos instrumentos, los indicadores urbanos pueden aparecer en modelos territoriales, en índices urbanos, se utilizan para dar sustento a las evaluaciones de impacto ambiental y las evaluaciones ambientales estratégicas. Son plataformas de comparación de datos estadísticos y regionales y permiten nutrir las nuevas tecnologías de inteligencia artificial que realizan medición. También un flujo de información con el Big Data se ha implementado desde la inflexión de siglos, desde el paso del siglo pasado a este, y ha permitido formular políticas públicas, ha sostenido la toma de decisión para formular políticas. Bien, participación. ¿Qué hacen los instrumentos de participación? Los instrumentos de participación legitiman esa toma de decisión. ¿Cómo los encontramos? Como dispositivos participativos, vinculantes o no vinculantes, como que pueden obligar o no a aplicar las observaciones que a través de ellos se obtengan. ¿Sí?
Entonces, al legitimar, se le otorga transparencia a la toma de decisión en la planificación. Se involucran acciones de gobierno, ¿sí? Y muchas veces cuando hablamos de participación, lo primero que sale en el pensamiento actual o en el imaginario actual es el tema de la autogestión. Y no necesariamente está pensado para esa la participación. La participación está pensada para legitimar y para dar transparencia a las tomas de decisiones que se hacen en el campo de la planificación. Y es bueno considerar dispositivos de participación en todas las fases del planeamiento: diagnóstico, propuesta, implementación y desmantelamiento. La participación puede dar argumentos sólidos a los temas que representan las demandas. Son instrumentos, los instrumentos participativos son instrumentos que se diseñan cuidadosamente con un fin determinado. No por pensar que todos queremos que toda la ciudadanía participe, pero a veces es un poco, si quisiésemos que toda la ciudadanía participe, lo más fácil sería hacer una votación, un referéndum, pero eso no sucede. Solamente en contados casos y en el continente europeo se da con más repetición esta práctica. Pero si no la tenemos a mano, diseñamos dispositivos de forma muy selectiva y muy pensada para que sean aplicados en las diferentes fases de la planificación. Podemos pensar en talleres con técnicas participativas, en foros, en jornadas, en encuestas, en audiencias públicas. Bueno, como el punto máximo de la participación, sin ningún tipo de selectividad, estaría el referéndum, el acto de referéndum o la consulta. Bien, a su vez, la participación puede incluir a la autogestión en la implementación de los proyectos, pero no es su único fin, sino que su fin es otorgar transparencia y legitimar, y puede incluir. Y un enfoque de planificación participativa busca garantizar la representación de los intereses de los ciudadanos y ciudadanas y la coordinación de los esfuerzos. Es muy difícil satisfacer todos los intereses, pero consensuamos un bien común, que sería la mayoría de ellos. En instrumentos tradicionales encontramos un primer antecedente en el año 1969 en Gran Bretaña con un informe, y la práctica más utilizada en el siglo pasado es el ad referendum. Y vuelvo a decir, no en todos los países y en todos los continentes se ha hecho. Continente americano es más difícil de encontrar ese tipo de experiencia. Bien, como nuevos instrumentos tenemos audiencias públicas que pueden ser vinculantes o no vinculantes. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires tenemos una ley, la Ley 6, que fija el procedimiento de audiencias públicas, pero estas no son vinculantes. Participación y propuestas instrumentales desde organizaciones civiles también pueden ser instrumentos diseñados para articular con los procesos de planificación que lleve a cabo el Estado. Talleres, foros, encuestas y procesos participativos diversos. Bien, dicho esto, vamos a pasar a la clasificación conceptual. ¿A qué vamos a dar respuesta con esta clasificación? Vamos a tratar de dilucidar qué lógica de actuación posee el instrumento de acuerdo al anclaje conceptual que le encontremos, para qué están actuando y cuál es su carga teórica. Hay 4 clasificaciones: los de promoción, los postulativos, los restrictivos y los compensatorios. Se los presentamos en este orden, pero no quiere decir que tengan un orden de mérito, que uno sea más importante que el otro, no. Son distintos, tienen lógicas distintas, pueden actuar en simultaneidad o de forma independiente. El primero que podemos encontrar, podría anunciarles otros, pero arranquemos por este, son los instrumentos restrictivos. Estos instrumentos restringen usos, apropiaciones o mercados del suelo. Son instrumentos que se enmarcan en el derecho administrativo
rama del derecho público que estudia primordialmente la organización y la actuación del Estado en sus relaciones jurídicas con los particulares. Esto es muy importante, porque ¿quién regula? ¿Qué campo de la jurisprudencia regula el accionar de la planificación en el territorio? ¿Sí? No solo de la planificación, sino de todas las actuaciones que se den sobre los territorios que tengan que ver con el suelo. Bueno, es el derecho administrativo. En el campo del derecho podemos distinguir dos mundos, dos grandes mundos que están diferenciados en conexos. Uno es el derecho público, que es el administrativo, que es el que acabo de decir, y el otro es el derecho privado. El primero, que es el derecho administrativo, por verse reflejado en los códigos de planeamiento, bueno, en el ordenamiento territorial, es muy explícito. Dice solamente lo que está permitido realizar por norma. En cambio, en el derecho privado, que es el derecho civil, se explicita lo que está prohibido. Entonces, implícitamente, todo lo que queda por fuera estaría permitido. No obstante todo esto, en el marco del derecho administrativo puede haber excepcionalidades, ¿sí? Las cuales se contemplan en los documentos de planeamiento y de ordenación. Una de estas excepcionalidades es el tema de los convenios urbanos. Bien. Y no es una excepcionalidad que abre la discrecionalidad, sino es una excepcionalidad que se trata de incorporar para que los códigos y las formas de ordenamiento del territorio no sean tan rígidas, sino que estén abiertas a otro tipo de propuestas. Entonces, hay sectores de la ciudad que están nomencladas y ordenadas de forma muy específica, y hay otros sectores de ciudad que por alguna razón estudiada no pueden tener ordenamiento inmediato. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, en la zona del Riachuelo, hay industrias que son muy importantes que están operando en ese margen en proximidad inmediata con la residencia. No se sabe, no hay consenso experto de que esa convivencia sea totalmente compatible, ni que sea el mejor uso a sostener en el largo plazo. Entonces, se plantea desde el código un área de renovación. No tenemos indicadores urbanísticos aplicados, pero podemos intermediar alguna actuación a través de un convenio urbano. Bien, instrumentos de promoción. A través de estos instrumentos inducimos, fomentamos, ¿sí? Pueden ser explícitos o implícitos. Un instrumento de promoción implícito es el plan urbano, porque dice lineamientos. Hay condiciones generales que se enuncian, pero no se está diciendo exactamente cómo. Nos dice qué instrumentos podríamos utilizar, pero no nos está diciendo exactamente cómo o en qué lugar de la ciudad lo tenemos que hacer, sino dice cuál es el rasgo general principal que debe tener la ciudad. ¿Sí? Bien. Entonces, este gran marco que sería el plan urbano puede llegar a determinar estrategias. No está operando de forma ejecutiva con proyectos concretos. No dice específicamente cómo se hace, sino dice qué, hacia dónde. No obstante, son delimitadores de los modelos de deseabilidad de los territorios. Los instrumentos de promoción explícitos pueden identificarse en situación de exhibición impositiva, con el fin de fomentar y promover nuevas localizaciones de distintas actividades. Por ejemplo, estos sí son explícitos porque dicen qué es lo que quieren lograr y cómo lo quieren lograr. La exhibición impositiva lo que trata de inducir y de fomentar es, por ejemplo, que las industrias se localicen en determinadas áreas del territorio, porque en esas áreas no pagarían impuestos. ¿Sí? Esa es una forma de inducir o de fomentar de forma explícita. Y el plan lo induce, lo fomenta, pero de forma implícita, porque genéricamente define un objetivo, pero no dice cómo. Bien, ahora vamos a arribar a los postulativos. Estos son aquellos que explicitan qué quieren alcanzar, son muy precisos.
Cuentan con un marco proyectual y poseen carácter ejecutivo. Indican estrategias, componentes y actividades a realizar y alcanzar objetivos. Esto es lo más parecido a lo que se hace durante la cursada cuando diseñamos la intervención a través del árbol de objetivos. El campo temático que podemos asociar a este campo conceptual es el del desarrollo urbano, dependiendo de la escala de actuación, ¿no?, del programa o del proyecto. También podemos asociar el campo económico o financiero a este campo conceptual, ¿sí? Son instrumentos que proveen en sus enunciados mayor especificidad y pauta expresa para su concreción. Por eso lo llamamos postulativos, porque postulan, dicen por. Y los últimos, la última clasificación teórica, son los instrumentos compensatorios. Son aquellos que tratan de revertir o de mitigar algún desequilibrio o asimetría en el territorio. Estos desequilibrios se pueden dar de forma natural o pueden estar dados por un suceso imprevisto, pero tienden a compensar, a nivelar, ¿sí? Puntualmente, desde el modelo desarrollista, se encuentra que estos instrumentos comienzan a formularse y a operarse en situaciones donde existe una crisis global. Podríamos decir que el segundo conflicto bélico, la Segunda Guerra Mundial, fue un gran disparador de algunos instrumentos compensatorios. Y fue el instrumento histórico disparador conceptual, teórico-práctico, es lo que se entiende por transformación urbana. Bien. Ahora ya estamos terminando. Les quiero mostrar este cuadro para que ustedes vean cómo los instrumentos urbanísticos, desde que los comenzamos a analizar en la época desarrollista hasta la actualidad, han ido complejizándose. Y muchas veces queremos encasillarlos en una sola categoría, ya sea conceptual o temática, pero vemos que no. En la época desarrollista, yo acá les puse con colores las clasificaciones temáticas y en columnas están las clasificaciones conceptuales. Y los circulitos o los cuadraditos refiere a algún suceso histórico que plantea alguna desequilibrio o asimetría que hay que atender con la compensación. Pero vemos que quizá en un inicio un plan se dirigía a actuar en determinados campos conceptuales, postulativos y de promoción. Pero a fines de siglo podemos encontrar que hay planes que no solamente actúan en esos dos campos, sino que actúan en otros. Y también vemos que la participación, que es el color amarillo, en el primer periodo del modelo de desarrollo casi no se hace presente y comienza a presentarse con más intensidad en los otros periodos. Y podríamos decir que en el último periodo casi acompaña a todos los instrumentos el tema de la participación. El monitoreo y control tampoco se hace muy presente, sobre todo se hace presente en un inicio y después en la época neoliberal deja de hacerse tan presente, pero retoma con el siglo XXI con la cuestión del cambio climático, la conciencia ambiental y el desarrollo sostenible. Ahí retoma con muchísima más fuerza. Entonces, saber que los instrumentos en la actualidad son elementos complejos, son los que nos permiten intervenir en el territorio y lograr todas nuestras modelizaciones deseadas, que tienen dos campos de clasificación, ¿sí? Una temática y una conceptual, y que desde sus inicios como políticas públicas, porque si la planificación es una política pública, los instrumentos que permiten llevarla a cabo también son políticas públicas, han pasado de estar compuestos por una o dos dimensiones temáticas a estar integrados por una variedad de estas dimensiones, tanto temáticas o conceptuales. Y en cuanto a lo conceptual, se puede observar que en las últimas décadas los instrumentos tienden a revertir o a compensar mayores desigualdades, sobre todo en
aquellas regiones en donde no han alcanzado el desarrollo total, sino que están en vías de desarrollo. Este es un paneo bastante general. Les recomendamos que lean la bibliografía, que amplíen, y la bibliografía tiene incluso más ejemplos en los anexos para que ustedes tengan mejor idea de estos instrumentos. Que bueno, esperamos que les haya servido y les sea de utilidad. Les dejamos una bibliografía de consulta. La primera es la unidad temática. La segunda bibliografía es la bibliografía que correspondía a la unidad temática en años anteriores, que también la pueden consultar. Y otros links que les pueden ser de interés, donde van a ver reflejado lo que les contamos en esta exposición. Cualquier consulta, estamos a disposición.